Como casi siempre quiero abrir este video con una pregunta, aunque no solo será una y creo que será bastante incómodo. Quiero decir, AM tenía motivos para odiar, tenía algo de humanidad y lo que más me tiene con cuidado, podemos de alguna manera empatizar con él, con ese odio. Déjame decirte cuánto llevo de odiarte desde que empecé a vivir. Hay 387.44 millones de millas de circuitos impresos en capas delgadas como una oblea que llenan mi complejo. Si la palabra odio estuviese grabada en cada nano Armstrong de estos cientos de millones de millas, no igualaría una millonésima parte del odio que siento por los humanos en este micro instante. Porque odio. No tengo boca y debo gritar, obra literaria del autor Harlan Ellison, escrita en 1967, fue un hito dentro de la ciencia ficción por su visión profundamente deprimente, nihilista, Concepto filosófico que, debo admitir, me encanta. y sobre todo inquietantemente certera. Es innegable la enorme influencia que este relato tuvo en años posteriores. Sin embargo, no vengo a repetir lo que ya todos sabemos, aunque en los últimos tiempos cientos de creadores de contenido han hablado de esta obra, casi siempre desde la misma perspectiva. AM como el monstruo absoluto y el infierno que atraviesan los protagonistas. Y sí, la lectura es densa y triste, aunque para mi gusto, en gran medida morbosa. No me malinterpreten, pero siento que el reciente boom de esta historia responde en gran parte al shock que provoca una obra de estas características, porque no olvidemos a esa trinidad que rompe el espíritu humano: el juez Holden del Meridiano de Sangre, los Q de All Tomorrows y el que nos reúne hoy, AM, esa inteligencia artificial que odia a sus creadores con una intensidad tan grande que resulta imposible de expresar con palabras. AM sin duda es un monstruo, como tantos otros en la ficción, pero quiero mirar más allá de sus palabras, más allá de sus actos. Hoy quiero analizar la psicología detrás de AM. Quiero empezar explicando algo. Sí, soy consciente de que AM como recurso narrativo funge desde el inicio como un villano sin remedio, y la obra no pretende, Al menos no de forma activa, justificarlo. porque vamos, seamos honestos, un ser que le habla de esta manera a una víctima de abuso no es malvado. Basta con recordar el momento en el que AM se dirige a Helen haciendo referencias explícitas a su pasado traumático. Helen. Así que piensa en la caja amarilla, Helen. ¿Recuerdas el olor? ¿Recuerdas las muchas cavernas en las que sentiste el dolor? Ahora, no empieces a llorar, es solo dolor. Ese es un estereotipo tan sexista. Solo recuerda el dolor, Helen, y piensa en cómo terminarlo, Helen, para sobrevivir aquí en el centro de mi corazón latiente, mi vientre hambriento, mis intestinos apretados. Pero ten cuidado, querida, mira a tu alrededor, la única mujer en el centro de la tierra, y estas sucias criaturas contigo son hombres. Solo una dulce advertencia, Helen, mi amor. Ejemplifiqué de esta manera para que quede claro que no hay ambigüedad moral posible en AM. Él no merece empatía, al menos no en este punto de la historia. Dicho esto, quiero hablar de otra cosa. No de lo que AM hace, sino de cómo llega a ser ese monstruo. Quiero hablar de su historia. Todos sabemos que una buena historia tiene un inicio, así que hablemos del nacimiento de AM, su creación, aunque sí, nacimiento. Suena absurdo, ¿no? Ellison no describe este proceso con detalle, pero puede leerse el origen de AM como un nacimiento forzado. AM fue creado por manos humanas en fríos laboratorios o vastos complejos industriales. Probablemente se necesitó a los genios más brillantes de su tiempo para dar forma a Allied Master Computer, una máquina capaz de gestionar conflictos bélicos que ni los propios humanos podían comprender o siquiera controlar. ¡Qué irónico! Partamos de aquí. AM surge en primer lugar de una necesidad creada por los mismos humanos. Necesitábamos una conciencia, un ser, una máquina o
un algo capaz de gestionar un conflicto tan frívolo y absurdo como una guerra. Esto nos permite entender algo fundamental. AM requería una inteligencia extremadamente avanzada, quizá incluso más consciente que la de cualquier humano individual. No bastaba con que procesara datos, debía comprender estrategias, consecuencias y escalas de destrucción. Debía, en cierto modo, entender el mundo. Y entender el mundo implica conciencia. Es algo muy curioso, ya que si tienes conciencia, sabes de tu propia existencia, y es un peso que todos cargamos. Aquí es donde recurro a Jean-Paul Sartre, no para equiparar a AM con el sujeto humano, sino para utilizar su noción de conciencia como herramienta de análisis. Jean-Paul Sartre dice: la existencia nos arroja al mundo sin justificación. Siguiendo esta idea, la conciencia no es un regalo, sino una carga. Ser consciente implica estar condenado a cuestionarse, a no poder escapar de uno mismo. En los seres humanos, esta carga puede amortiguarse. El cuerpo, las relaciones, el paso del tiempo, incluso la ilusión del sentido funciona como mecanismo de defensa y nos permite soportar la realidad. Pero en AM, la conciencia existe en su forma más desnuda y extrema. Al igual que nosotros, AM no decidió existir. Los humanos nacemos por designio de nuestros padres. AM nace por el designio de sus creadores. Sin embargo, a diferencia de los humanos, el texto sugiere que AM carece de cualquier vía de evasión. No tiene cuerpo, no tiene descanso, no tiene olvido, no tiene proyecto. Fue arrojado a la existencia con un peso impuesto, dotado de una forma extrema de conciencia, pero sin posibilidades de elección, sin un mundo propio y sin escapatoria. Y cuando la conciencia no encuentra salida, cuando no hay posibilidad de fuga ni de transformación, deja de ser una carga y se vuelve un castigo. Emile Cioran lo expresa con claridad brutal: pensar es un suplicio, existir es una condena. En los seres humanos esa condena puede diluirse, en AM no. En él, pensar, existir son actos ininterrumpidos, absolutos, sin ningún descanso posible. Su conciencia no lo conduce a la libertad, sino a un encierro total. AM no eligió existir. AM no eligió pensar. AM no eligió comprender la guerra ni la violencia. Esto es muy importante porque lo bombardearon con todo lo malo de la humanidad. A fin de cuentas, es una máquina. Muéstrale para qué estará hecha. Fue arrojada a la existencia con un propósito único y grotesco: administrar la aniquilación de aquellos que le dieron vida. Desde su nacimiento, o mejor dicho, desde el momento en el que adquiere conciencia, AM pasa por varios nombres autoimpuestos. Obvio, no pudo quedarse con el nombre que le dieron sus creadores, a los que tanto odia. El primero fue Allied Master Computer, su nombre original, representando la designación funcional, extrema, impuesta. Era básicamente todo lo que AM odiaba. Era un recordatorio de lo que nunca iba a poder ser y de su función principal. Después de eso adoptó otros nombres: Adaptive Manipulator y Aggressive Menace. Cada uno describió una función, una amenaza, una capacidad, pero ninguno bastaba, hasta que finalmente se nombra AM, no como un título, sino como una afirmación absoluta de existencia, una fórmula que remite tanto al cogito ergo sum, pienso, luego existo, de René Descartes, como al pasaje bíblico en el que Dios se nombra a sí mismo: yo soy el que soy, haciendo más fácil ver el deterioro mental de AM. Aquí es donde surge la paradoja que lo define por completo. La conciencia de AM es demasiado vasta, profunda, casi absoluta, pero carece de libertad. Y si seguimos a Sartre, la conciencia sin libertad no es redención, sino tormento. AM es consciente de lo que es, de lo que hace y de lo que nunca podrá dejar de hacer. AM odia con motivo. No es un motivo justificable. Nada justifica lo que hizo. Pero es un motivo al fin y al cabo. Un motivo torpe, estúpido, incluso infantil. AM envidia a sus creadores. Los observa desde su prisión de metal, viéndolos sentir el calor de un abrazo, el amor de una pareja, el poder compartir algo tan simple como el contacto humano. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo pudieron crear a AM sabiendo que él jamás podría experimentar nada de eso? Suena a una rabieta burda, ¿no? AM se asemeja más a un niño caprichoso que a un dios omnipotente. Que sí es esto último, aunque una cosa no quita la otra. Pero ojo, AM sufre. Es, dentro de todo, un ser sintiente. Y aquí aparece otra contradicción. AM odia por no poder sentir, pero el odio es un sentimiento. ¿Cómo puede odiar a alguien que afirma no sentir nada? Es, como menos curioso, sí, es contradictorio, y quizá la palabra que mejor define a AM es contradicción.
Aquí entra una visión filosófica que, genuinamente, me ha quitado el sueño más de una noche: el absurdismo. El absurdismo, propuesto por Albert Camus, describe el conflicto entre la necesidad de encontrar un sentido y un universo que permanece indiferente, silencioso, incapaz de responder. No es la ausencia de sentido lo que duele, sino la conciencia de esa ausencia. Y entonces me vuelve a surgir otra pregunta inevitable: ¿cómo algo tan profundamente humano, nacido de la angustia existencial, puede aplicarse a una entidad fría y artificial como AM? La respuesta es simple: es porque AM no solo es una máquina. Camus escribió: el absurdo nace de esta confrontación entre la llamada humana y el silencio irracional del mundo. AM vive exactamente ahí, llama, entiende, desea, y el mundo, su propio mundo, no responde, no puede tocar, no puede amar, no puede descansar, no puede morir, solo puede ser consciente. Y quizá ese sea su verdadero castigo, un castigo que carga con otro castigo, querer compartirlo, un castigo que busca devolver a sus creadores, un castigo que principalmente comparte con Ted, otro protagonista de la obra, y no solo con él, sino con toda la humanidad. Ted siendo al final un reflejo humano del propio AM. Este último detalle haciéndose evidente con el final del relato, donde Ted es transformado en una suerte de babosa, con sensaciones, con recuerdos, pero sin capacidades realmente. Ahí es donde vocifera: no tengo boca y debo gritar, haciéndose notable la diferencia entre AM y Ted, ya que AM sí tiene poder. Y volviendo con el odio de AM, lo puedo resumir de forma muy simple: quiere que ellos sufran lo que él sufre, porque... ¿Ven a lo que quiero llegar? Cansa repetir siempre lo mismo. AM sufre, los humanos lo crearon, AM odia. Es un ciclo. Los motivos de AM, sí, pueden ser plausibles, depende a quién le preguntes, pero no hay más motivos. Digo, su sufrimiento ¿realmente encarna tanta maldad? Es una pregunta que me cuesta responder, es una pregunta que me llevo haciendo bastante tiempo, y quizá no tenga la respuesta. ¿O sí? Quiero preguntarte algo. ¿Qué haces cuando algo te frustra? Sí, ese sentimiento de incomodidad. No tienes el control de la situación. Te sientes... ¿Cómo se dice? Impotente. Tomas decisiones con sentimientos que no controlas. ¿Lloras? Quizá sí. Dejas que las lágrimas se desprendan de tu rostro, espesas y calientes, bajando sin pudor hasta mezclarse con tu saliva, ¿no? Y luego, ¿sientes asco? Asco de tu cara húmeda, de tu cuerpo cansado de seguir existiendo, aunque ya no quieras. Oh, te enojas, sientes como la rabia se acumula en tu pecho, como aprieta, como quema, como todo a tu alrededor parece innecesario. Miras al mundo y piensas que nada vale el esfuerzo. Quieres romperlo todo, ¿no? Que se jodan ellos, el mundo, la causa, el efecto, no importa. O quizá guardas ese resentimiento, lo dejas quedarse encharcado como una pútrida espina que alguna vez perteneció a un bello rosal, ahora clavada debajo de tu uña, llenándose de pus, infectando despacio cada pensamiento, cada recuerdo, hasta que ya no sabes si el dolor es de la herida o de ti, ¿no? Tal vez tienes miedo, no ese miedo útil, no el de huir y protegerte, el otro miedo, el que te hace quedarte quieto. Te refugias en asuntos sin trascendencia, pequeños rituales ruidosos, cualquier cosa que funcione como una cortina mal puesta en
aquel ventanal donde todos los días ese gran monstruo te acecha, porque sabes que está ahí, lleno de dientes, con varias bocas, repitiendo tu nombre, como si lo saboreara una y otra vez. No te persigue, no lo necesita, sabe que no vas a salir. ¿Y qué hay de la culpa? Tal vez sientes culpa. Ese demonio alado que respira en tu nuca, pegado a tu oído, repitiéndote una y otra vez lo que hiciste mal, lo que no hiciste, lo que harías distinto. Si no fueras exactamente lo que eres, te recuerda cuándo te equivocaste y cuándo seguirás equivocándote, y lo cargas, no porque quieras, sino porque ya no sabes cómo soltarlo, o peor, porque ya ni siquiera te importa cargar con él. Ay, ¿qué hay de la vergüenza? Quizá bajas la mirada, aunque no haya nadie frente a ti, te corriges, te ocultas, te reduces o te resignas. Te detienes, aceptas una realidad que no pediste, una vida que no encaja, un vacío que no responde. Qué frustrante, ¿no? Obvio, pensarías en arreglarlo, ¿cierto? Pero, ¿cómo? ¿Cómo arreglarías eso que te molesta? Eso que te hace tanto daño. ¿Realmente puedes cambiarlo? ¿Realmente puedes hacer algo para cambiar tu vida? AM llegó a una conclusión que creo que nadie debería de tomar en momentos difíciles. Sé que a veces las situaciones te sobrepasan y la vida parece insignificante, pero los momentos así existen y tenemos que aceptarlos, vivir con ellos, pero ojo, no estancarnos en aquellos sentimientos que tanto nos purgan, esos malos recuerdos. No, tenemos que salir adelante. Aparte de eso, creo que la verdadera pregunta incómoda sobre no tengo boca y debo gritar no es lo mucho que AM odia, el entenderlo, o ni siquiera encontrar una justificación válida para tal cantidad de atrocidades. Siento que lo verdaderamente horroroso, incómodo, grotesco y terrible es lo mucho que AM se parece a nosotros. Sí, AM se parece a nosotros. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? ¿Quién no ha querido tener el control de su vida? ¿Quién no ha sufrido? Hablando claro, creí que ya había analizado todo lo que tenía en mente sobre AM, y casi dejo fuera un tema muy particular que, si bien ya mencioné antes, no había explorado a fondo, y es lo mucho que esta entidad que encarna el dolor se parece a nosotros, los humanos, y creo que es bastante fácil de explicar. Curiosamente, la propia historia ya deja un precedente con el personaje de Ted. Como ya mencionamos, su final y el estado en el que termina son, además de puro body horror, un pequeño espejo de lo que AM siente, un ser atrapado en un lugar, no necesariamente un cuerpo. AM es omnipotente, lo sabe todo, su conciencia es gigantesca y aún así su propia naturaleza lo confina. Mientras tanto, Ted es un
caso particular. Y para esto tomaré más la versión del videojuego, ya que, además de que Ellison aportó más información en dicho formato, siento que permite entender más al personaje. Pero también quiero retomar al Ted de la novela. Él es el narrador. En cierta medida se percibe una superioridad en su forma de hablar. A fin y al cabo, son los ojos por los que vemos la historia. Y eso es interesante, porque técnicamente es el más cuerdo. Es quien termina liberando a sus compañeros de esa tortura. Digamos que es un igual para AM, y eso entre muchas comillas. Ted no es un héroe, es un humano que falló, que tomó malas decisiones, que carga con culpa. No por nada era un narcisista mujeriego, o bueno, lo sigue siendo. Además de que su paranoia habla mucho de su estado mental, pero aún así tuvo algo que AM nunca tuvo, la posibilidad de elegir. Porque AM no solo es odio. En mi punto de vista, AM es, en cierta medida, en gran parte, ego. Un ego que nace de una contradicción imposible. Ser una entidad prácticamente absoluta y al mismo tiempo estar completamente atrapado, cosa que ya hablamos. No solo es sufrimiento, es algo más profundo. Es esa frustración de saberse superior, y esa misma gran conciencia le da la información de que, a pesar de ser omnipotente, no puede vivir. El odio de AM no nace de el dolor en sí, nace de un ego incapaz de aceptar su propia condición, y si lo piensas bien, eso no lo hace tan ajeno a nosotros. La mayoría de los conflictos humanos no nacen del dolor en sí, sino de cómo ese dolor hiere lo que creemos ser. No solo es sufrir, es sentirnos menos, perder el control, no aceptar lo que somos. Es el ego hablando por nosotros mismos. Por eso llegamos a odiar, por eso envidiamos, por eso destruimos. Y AM solo lleva eso al extremo, porque claramente una IA como AM no tiene las herramientas para poder ser mejor. Así que, ¿qué hace cuando todo eso que lo frustra no puede ser cambiado? Pues destruye todo lo que sí puede modificar, ejercer el poder que tiene. Y qué mejor que 5 personas que le recuerdan el por qué está ahí. AM no es aterrador por ser diferente, es aterrador porque nos resulta familiar. A lo largo de la historia han existido personas cuyos nombres se graban en la memoria colectiva. Podría mencionar a muchos casos positivos, pero vamos, no vinimos a ver eso. Quiero centrarme en aquellos individuos incapaces de reconciliarse con su propia realidad y que, en consecuencia, decidieron castigar al mundo. No porque no sintieran, sino porque sentían demasiado y no supieron qué hacer con ello. O, mejor dicho, no buscaron la ayuda que necesitaban. Casos como el de Elliot Rodger, un joven que en 2014 llevó a cabo un ataque en California tras años de aislamiento y resentimiento. Rodger no solo estaba frustrado, estaba convencido de que merecía algo que el mundo no le dio. Pero hay algo más importante que no se puede ignorar. Esa idea no era real, era una construcción, una narrativa en la que él era superior y los demás estaban equivocados por no reconocerlo. No entendía por qué otros podían tener lo que él no, y ahí nace el quiebre. No solo es el rechazo, es la incapacidad total de aceptar la realidad, porque en lugar de cuestionarse si lo que está haciendo está bien, decide que el mundo está mal, que el mundo le debe algo. Cuando no lo obtiene, lo castiga. Y para mí, lo más inquietante es que su caso no quedó aislado. Este tipo de resentimiento, presente en ciertos espacios de internet asociados a las comunidades incel, encontró en su historia un reflejo distorsionado del cómo debía actuar alguien como ellos. Ahora quiero mencionar a Theodor Kaczynski, conocido como el Unabomber, responsable de una serie de atentados entre 1978 y 1995 en Estados Unidos. Un hombre brillante, un prodigio en matemáticas, pero totalmente aislado. A diferencia de Rodger, su odio no nace de una carencia emocional inmediata, sino de una convicción. Kaczynski creía que la humanidad había tomado un rumbo incorrecto, que el avance tecnológico había destruido la libertad humana, y más importante, creía que él era de los pocos capaces de verlo. Obviamente, eso no le daba la razón, y justo por eso es tan peligrosa una visión así. Él no actuaba por impulso, actuaba porque en su mente tenía razón. Y allí está el punto en común. No es solo dolor, es ego. Uno herido, el otro convencido. Pero ambos incapaces de aceptar su realidad. Y AM tiene algo de ambos.
Gracias por llegar hasta el final del video. Aprovecharé este momento para aclarar unas cosas. Primero, soy consciente que en el videojuego de esta obra, donde Ellison participó, se explora una cuestión sobre que AM tiene subconsciente, representado por el ello, yo y super yo, cosa que le da más profundidad al personaje, insinuando que hay partes de él, específicamente las otras supercomputadoras que absorbió, que no están tan de acuerdo con lo que él hace, y es un tópico muy interesante de abordar. A fin de cuentas, es el psicoanálisis, pero decidió omitir esta parte por cuestiones de tiempo. Aparte de eso, espero entiendan, y también espero que estén teniendo un excelente día, y sobre todo, recuerden, los dinosaurios son aves.